Y dice la Biblia en segunda carta de Timoteo capítulo 1, versículo 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Esa gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos, pero ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, la gracia y la verdad se manifestaron. La gracia y la verdad nos fue dado en Cristo Jesús. Por eso, querido oyente, cuando uno es cristiano y vive con Jesucristo, uno vive bajo la gracia en la verdad. Y le deseo de todo corazón que esa gracia y esa verdad, que esa gracia y verdad tome más y más espacio en su corazón, su mente, sus oraciones, en su familia, y que Dios le guarde. Con vosotros, Pastor Juan Cano, de Dynamis Radio. Sintonizas Dynamis Radio. Sintonizas Dynamis Radio. La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfesos, capítulo 6, versículo 10. Fortaleceos en el Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo, todo lo que nos opone en contra, como dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, hay tiempo de paz y hay tiempos de guerra. Nosotros cristianos, en el momento que tú conoces a Jesucristo, eres trasladado de un reino a otro. Estabas en un reino y no lo sabías. Y ahora, por la gracia de Dios y por su perdón, hemos sido trasladados, o como dice el apóstol Pablo en griego, hemos sido desarraigados y de nuevo plantados en el reino de su amado Hijo. El reino de los cielos, el reino presente, preexistente, presente y venidero. Cuando uno
le pide perdón a Jesucristo por sus pecados, entonces sucede un milagro. Por la gracia de Dios, el Espíritu Santo se acerca a nosotros con la fe en la persona de Jesucristo. En el momento que nosotros le pedimos perdón a Jesucristo, en ese momento, Él nos perdona todos los pecados. Y, sin que nos demos cuenta, Él nos traslada al reino de Dios. Ese momento se llama el nuevo nacimiento. Al reino de Dios solo se puede entrar por un nuevo nacimiento. Como dice el evangelista Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5, Jesucristo en aquella noche, hablando a uno de los teólogos mejores que había en aquel momento, Nicodemo, le explicó que es necesario nacer de nuevo. O como dice el término en griego, nacer de arriba. El primer nacimiento lo tuvimos, si quieres decir, aquí abajo. El segundo nacimiento es el nacimiento del Espíritu Santo. Cuando Él nos lleva a los pies de Jesucristo y nosotros le pedimos perdón a Jesucristo. En ese momento, sin darnos cuenta, el Señor nos perdona todos los pecados. Y en ese momento entras al reino de Dios, eres nacido de nuevo. El nuevo nacimiento no es algo que se busca. El nuevo nacimiento es algo que se experimenta y luego se descubre la bendición de ese nuevo nacimiento. Y cuando nosotros estamos en el reino de Dios y el reino de Dios está en nosotros, aunque vivimos aquí en la tierra, como dijo Jesucristo en Juan 17, Padre, no te pido que tú los quites de la tierra, que tú los quites del mundo. Padre, protégelos del mundo. Ellos no son del mundo, lo mismo que yo no soy del mundo. Tienes que saber que hay una diferencia entre lo que es el mundo y es la tierra. La tierra es la creación. La tierra, como dice Salmo 24, le pertenece al Señor. El mundo es un constructo mental, es un constructo humano, es un constructo filosófico y es un constructo para dominar esta tierra. Y el Señor dice que no somos de este mundo, no hemos recibido el espíritu de este mundo y por eso no hablamos y pensamos como dice el apóstol Pablo en este mundo. En el momento que nosotros le pedimos perdón a Jesucristo, somos trasladados del alcance de la influencia de Satanás al reino de Dios. El reino de Dios es un verdadero reino, o mejor dicho, el único verdadero reino, porque es el reino preexistente, antes de la fundación del mundo. Como dice Mateo 25, versículo 34, es el reino que existe antes de la fundación del mundo. Y es el reino eterno, es el gobierno, la majestad, el poder, la autoridad de aquel que gobierna en ese reino que es Jesucristo, el Hijo de Dios. El reino de Dios de verdad ya está aquí. El reino de Dios está aquí. Si el reino de Dios no estuviera aquí, nosotros como cristianos no podíamos sobrevivir, porque lo único que puede pararle los pies al reino de Satanás, como dice Jesucristo en Mateo 12, versículo 28, mas si yo
por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿El reino de Dios está ya en toda su plenitud aquí? No, todavía no. En el día final, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11, ahora vino el reino. Cuando venga Jesucristo, cuando Él regrese, entonces regresará con la autoridad de su Padre celestial, con el reino de Dios en su plenitud. Nosotros cristianos, cuando estamos aquí en la tierra, y le pedimos perdón a Jesucristo, entonces, sin darnos cuenta, somos trasladados al reino de Dios. Y en Mateo 12, versículo 26, es el momento donde Jesucristo revela que Satanás tiene un reino. Satanás tiene un reino. Y a ese reino solo te puedes enfrentar con otro reino. ¿Cuál es el reino de Satanás? El reino de Satanás es completamente lo opuesto del reino de Dios. Sin el reino de Dios, según Hebreos 4, versículo 16, está el trono de la gracia. En el reino de Satanás está el trono de la desgracia, del control. Si en el reino de Dios domina la gracia de Jesucristo, en el reino de Satanás domina la manipulación, el temor, el miedo y el poder oscuro de Satanás. Cuando nosotros entramos al reino de Dios, por ese milagro que la Biblia le llama el nuevo nacimiento, en ese momento estás incorporado en un ejército. Pero, como he mencionado en el libro de Eclesiastés capítulo 3, ¿estamos todo el tiempo en la guerra? No, todo el tiempo no. Hay tiempo de paz y hay tiempo de guerra. Hay tiempo de plantar y hay tiempo de desarraigar lo que uno plantó. Hay tiempo de edificar y hay tiempo de derrumbar lo que uno edificó. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, su momento, su tiempo. Todo contiene su tiempo. Pero cuando eres cristiano y estás en el reino de Dios, antes o después, sin que tú busques esos poderes oscuros, esos poderes que hemos leído según Efesios 6, versículo 12, están organizados. ¿Por qué los poderes y por qué el reino de Satanás está de esa forma organizada? Porque dice, no tenemos lucha. No es lucha contra carne ni sangre. No es lucha contra una filosofía, una religión, un partido político, un gobierno. No. La verdadera lucha es la lucha invisible. Esa lucha que se lucha en la oración, en la alabanza y en tu vida día a día. ¿Y contra quién luchamos? Contra potestades, contra principados y gobernadores. Y luego dice otra cuarta cosa, dice, contra las huestes espirituales de maldad. ¿Por qué existen principados? ¿Por qué existen potestades? ¿Por qué existen gobernadores? ¿Y por qué existen huestes espirituales de maldad? La razón es porque su jefe, Satanás, no es omnipresente. Todo lo que es creado, toda la creación es sometida a dos cosas principalmente. Toda la creación es sometida a dos cosas: al tiempo y al espacio. Tienes que imaginarte que el tiempo y el espacio
es la dimensión que nadie ni nada de la creación puede librarse. Es Dios el Padre, es Dios el Hijo y es Dios el Espíritu Santo, que no están limitados al tiempo y al espacio. Porque la dimensión del cielo, si quieres llamarla así, se llama la eternidad. La eternidad no es un largo tiempo. La eternidad no es el tiempo en primera línea que algún día vendrá. No. La eternidad tampoco empieza con la muerte. La eternidad ya está aquí. La eternidad es la dimensión, es el tiempo, si quieres llamarlo así, que acompaña el tiempo. En la eternidad no existe el ayer, no existe el hoy ni el mañana. En la eternidad tienes que imaginártelo, todo sucede a la misma vez. Y de esa eternidad, Jesucristo, el Verbo, vino a la tierra. Imagínate, la eternidad es como un tren que da vueltas. Siempre da las mismas vueltas, pero da vueltas a velocidad de luz, imagínatelo. Y en un momento el tren frena, una puerta se abre y alguien sale del tren y se queda en la estación y el tren sigue dando sus vueltas. Así tienes que imaginarte a Jesucristo. Desde la eternidad, el tiempo se paró, el tiempo que no es tiempo, el tiempo que es una atmósfera, se paró y el Verbo se hizo carne. Y cuando vino Jesucristo aquí a la tierra, el apóstol Juan, en el año 90-95 detrás de Cristo, nos describe muy bien por qué Él vino. Él dice: para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Y cuando nosotros recibimos el perdón de los pecados, somos trasladados a otro reino. ¿Tú estás aquí en la tierra? Sí. ¿Tú sigues con tu trabajo día a día? También. Pero en el mundo espiritual, tú ya no perteneces a este mundo. En el momento que tú no perteneces a este mundo, tú lo vas a sentir que no lo perteneces. ¿Por qué no? Porque probablemente nunca anteriormente, vas a sentir lo que vas a sentir cuando estás en el reino de Dios. Nosotros cristianos estamos incorporados en el cuerpo de Jesucristo. Somos parte de la iglesia. Somos la novia que Jesucristo viene de nuevo para recogernos, pero también somos parte del ejército. Somos los únicos aquí en la tierra, los únicos que tienen el poder de pararle a los demonios los pies, los únicos que pueden atar al hombre fuerte, los únicos que pueden reprender a todo poder oscuro, son aquellos que creen en Jesucristo. Y no me digas, y no es correcto decirlo, son aquellos de aquella iglesia o de aquella iglesia o de aquella iglesia. Eso es mentira, eso no es correcto. La autoridad no te la da una iglesia, la autoridad te la da el Espíritu Santo de Dios cuando tú crees en Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Y nosotros, sin darnos cuenta, estamos en una guerra que probablemente alguna vez el único que siente la presión eres tú. Es una presión interior, es una presión que no se la puede explicar a otro, pero tú lo percibes. Es una tormenta sin sonido en el interior de tu vida. Son olas que nadie ve. Son ataques que solo tú sientes. Eso es parte de la vida de un cristiano. Por eso el apóstol Pablo nos dice que nos pongamos la armadura de Dios.
que nos fortalecemos en el Señor, porque hay que estar fuerte en el nombre de Jesús, fuerte en la fe, firme en tu identidad, lleno del Espíritu Santo de Dios para reprender a esos poderes demoníacos. El apóstol Pablo dice que nos pongamos toda la armadura de Dios para estar firme. ¿Contra qué? Las acechanzas del diablo. Es interesante que el apóstol Pablo, aquí en este pasaje de Efesios capítulo 6, en versículo 11 dice que estemos firmes. En versículo 13, que estemos firmes. Y en versículo 14, que estemos firmes. Interesante. En estos pocos versículos 3 veces dice que estemos firmes. Que estemos firmes. O como dice una traducción antigua, que defiendas tu posesión. Defiende lo que es tuyo. Y es interesante que dice que nos pongamos una armadura. La armadura completa. ¿La armadura de quién? De Dios. ¿Para qué? Para resistir. Para poder estar firme. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Esa palabra, acechanzas en griego, se llama methodoia. Y methodoia, esa palabra la encontramos en el lenguaje alemán, en inglés, pero también en castellano. Esa palabra methodoia es la palabra método. Método. Y el Señor dice que nos pongamos la armadura para estar firme contra los métodos del diablo. ¿Cuáles son los métodos del diablo? Si tú lees en la carta de Colosenses capítulo 2, 14, 15, puedes leer que Jesucristo desarmó, que Jesucristo despojó a todos los poderes demoníacos. También lo podemos leer en Lucas 11, cuando el Señor nos enseña, dice que mientras el hombre fuerte está armado, está todo en paz. Está todo en paz. Pero cuando viene otro más fuerte y le vence, le quita todas sus armas en las que él confiaba. Jesucristo le quitó a Satanás todas sus armas en cual él confiaba. Pero hay una cosa que no se lo puedes quitar a Satanás. ¿Y qué es? Es su naturaleza. Los poderes demoníacos son despojados, como dice Jesucristo en Colosenses capítulo 2, versículo 14, 15, donde Él dice que el acta que estaba en contra de nosotros, dice que Él anuló el acta, quitó el acta y clavó el acta a la cruz, despojando a los principados, despojando. ¿Qué pasó ahí? Cuando Jesucristo fue crucificado, en ese momento Él despojó a todo poder diabólico. Pero una cosa le quedó a los poderes demoníacos. ¿Y qué era? Su naturaleza. La naturaleza de Satanás y de sus demonios, eso no se lo pudo quitar. ¿Por qué? Porque el Señor vino para destruir las obras del diablo. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. La primera vez que vino Jesucristo, vino a destruir las obras del diablo. La segunda vez que Él venga, y cuando suene esa trompeta, como dice en Apocalipsis, y del cielo se baja un trono blanco, entonces viene el final de todo. El final para muchos y el principio para muchos otros también. Un nuevo cielo y una nueva tierra. Y lo que le queda al diablo es su naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza del diablo? Es la mentira, la ilusión, la mentira en su naturaleza. Por eso, los métodos del diablo son
para atacar a un cristiano principalmente en 3 áreas. Hay 3 áreas, 3 indicativos que te das cuenta que estás atacado por Satanás. Yo he oído personas decir: pastor, el diablo me ha robado el esposo. Hermana, por el amor de Dios, ni el diablo quiere tu esposo. ¿Qué va a hacer el diablo con tu esposo? O he oído decir: el diablo me robó el coche. El diablo no tiene carné. Mira, queridos, el diablo es una persona, pero sin cuerpo. Lo mismo que los demonios, son personas sin cuerpo. Los demonios son personas sin cuerpo, pero atacan a los que sí tienen cuerpo, al ser humano. Porque ellos nos odian. ¿Por qué Satanás y los demonios nos odian? Porque Dios el Padre, Él nos formó, Él nos dio vida, Él nos amó y nos perdona una y otra vez. Algo que Satanás no soporta. ¿Por qué? Porque en esa caída de Satanás, cuando él era uno de los 3 arcángeles principales en el cielo, cuando él mintió a 1/3 de las estrellas, como dice Apocalipsis capítulo 12, ahí Dios a los ángeles no le perdonó, como dice en Hebreos capítulo 2, sino ¿a quién le perdonó? Le perdonó a aquellos que eran semejanza de Adán y Eva. Por eso vino Jesucristo, para ser carne. El Verbo se hizo carne. Y lo que le queda a Satanás para atacarnos son su naturaleza. Y son principalmente 3 áreas en las que un cristiano puede descubrir que está al punto de mira de Satanás y de sus demonios. Primero quiero decirte, hay personas que dicen: yo no hablo del diablo porque no quiero darle al diablo la gloria. Pues mira, estás muy equivocado. Y déjame decirte por qué. Porque no fue el apóstol Pablo, ni fue el apóstol Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Judas, que escribieron las epístolas, ni el escritor de la carta de los Hebreos, que hablaron tanto del diablo como Jesucristo habló del diablo. El que más habló del diablo fue Jesucristo. El que más habló del cielo, de la tierra, fue Jesucristo, y del infierno. Por eso, queridos, al diablo no se le da gloria porque uno habla del diablo. No. Hablar del diablo no le trae ninguna gloria a él. Pero quiero darte un consejo. Si tú no conoces a tu enemigo, tienes que conocerlo un poco, no mucho, como dice en Apocalipsis capítulo 2, que algunos se creen conocer las profundidades de Satanás. Te doy un consejo: no tienes que leerte el libro de algún ex brujo, ex bruja, ex satanista, donde ellos describen sus experiencias, entre comillas, que muchas veces son inventadas ni son correctas. Queridos, el único libro que tú tienes que leer es la Biblia, la palabra de Dios. Eso te abre el espíritu, la mente, el corazón, alumbra los ojos de tu corazón. Por eso tú no tienes que leer libros de ex brujas, ex satanistas. ¿Por qué? Porque lo que ellos describen no tiene que ver muchas veces nada con la Biblia. Eso se llaman las profundidades de Satanás. Y en el libro del Apocalipsis el Señor dice que no lo hagas. Tú no necesitas conocer las profundidades de Satanás. Tú y yo necesitamos conocer las profundidades de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Lo que le queda al diablo para atacarte es su naturaleza. ¿Qué son los métodos del diablo para atacarte? Como dice Efesios 6, 10, 11. Vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. ¿Qué son esas asechanzas? ¿Qué es ese método del diablo? Principalmente puedes observarlo en 3 áreas de tu vida. Si eres
verdaderamente un cristiano, hay 3 áreas que son muy atacadas. Y es, primero, tu vida de oración. Segundo, la lectura de la Biblia. Y tercero, tu participación o el ir a la iglesia. Me explico. Las 3 áreas donde tú puedes observar que estás al punto de poderes demoníacos, no es cuando se te mete alguien contigo o alguien te quita ahí por ahí un aparcamiento y alguien dice, el diablo me está atacando. Por favor, come on guys, por favor. Mira, principalmente los demonios meten todo su esfuerzo para de alguna forma debilitarte en esas 3 áreas. Primero, alejarte de la intimidad y de la oración con el Señor. Sí, yo sé que existen días donde uno puede estar cansado, donde uno no puede orar como a uno le gustaría. No estoy hablando de esos días. Pero ten cuidado que no pierdas poco a poco tu contacto con el Señor en la oración. Ten cuidado. Segundo, la lectura de la Biblia. Leer la Biblia es más importante que comer y dormir y beber para un cristiano. Probablemente habrá días que no puedes orar como a ti te gustaría, pero que nunca dejes de leer la Biblia todos los días. Todos los días, pase lo que pase. Primero, los demonios van a intentar de alejarte de la oración. Segundo, de alejarte de la palabra. Y tercero, de alejarte de la manada, de la iglesia, de tus hermanos. Si eso pasa, tú sabes que has caído en una de las trampas de los demonios. Es muy importante que estés en una iglesia. Muy, muy importante que estés incorporado en una iglesia. En los próximos programas vamos a ver por qué la iglesia tiene tanto poder, tanta fuerza. Cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de la iglesia católica, ni evangélica, ni de la iglesia presbiteriana, ni de la iglesia ortodoxa o pentecostal o carismática. No. Jesucristo no tiene muchas iglesias. Él solo tiene una. ¿Cuál es la iglesia de Jesucristo? Es la congregación de aquellos que aman a Jesucristo, le adoran y que buscan la cercanía de otros cristianos. Que luego esa iglesia se llama Iglesia Evangélica del barrio del Pilar o Iglesia Católica de Carabanchel, eso ya es otra cosa. Pero la iglesia de Jesucristo son personas que le aman a Él, que son obedientes a su palabra y que se congregan para adorarle. ¿Qué son las 3 áreas a donde ataca el diablo? Principalmente en la vida de oración, luego tu lectura de la Biblia y tu participación, tu incorporación en una iglesia. Pero quiero ir a una palabra. Hay una palabra que es impresionante, que es la palabra estar firmes. Porque el apóstol Pablo aquí dice 3 veces, menciona la palabra estar firmes. En Efesios 6:11, 6:13 y 6:14. Estar firmes. Estar firmes. ¿Con qué? Con la armadura. ¿Quién de vosotros se da cuenta que la armadura de Dios en verdad es una persona? Porque dice, poneros el cinturón de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. La coraza de la justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Jesucristo. Luego, puesto con las botas de predicar el evangelio de la paz. ¿Quién es nuestra paz? Jesucristo. Tomando el escudo de la fe. ¿En quién creemos? En Jesucristo. El yelmo de la salvación. ¿Quién es la salvación? Jesucristo. Y tomando la espada del Espíritu. ¿Quién es el verbo que se hizo carne? Jesucristo. Por eso la armadura de Dios
en verdad es una persona. Y ahora, wait, queridos, attention please, muy importante. Muy importante a este punto, a este pensamiento. Cuando la Biblia dice que tenemos que estar firmes con la armadura. La armadura, muy importante. Porque cuando tienes la armadura, uno casi no se puede mover tanto. La armadura tiene un peso. La armadura tiene mucho peso. Ahora, es interesante que el Señor no espera de ti que cuando tengas la armadura corras esa carrera que también el apóstol Pablo en segunda carta de Timoteo, cuando él se despide de Timoteo, dice en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. He acabado la carrera. Es interesante que el apóstol Pablo, en Hechos 20, versículo 24, él dice, para que yo acabe mi carrera. La vida de un cristiano es una carrera. La vida de un cristiano es una carrera. Hay momentos donde uno corre rápido, luego un poco más despacio, pero hay momentos donde uno no corre, sino uno tiene que estar firme. En la vida espiritual, en tu vida espiritual, hay momentos donde puedes correr mucho, pero hay momentos donde lo único que tienes que hacer es estar firme. O déjame usar otro lenguaje. Hay momentos en el espíritu que estás conquistando terreno y hay momentos que tienes que defender tu terreno. Cuando dice Jesucristo que estemos firmes, tienes que defender lo que has ganado. La armadura de Dios está para estar firme. Firme. Y tú puedes decirle a las circunstancias, probablemente todavía no he llegado a donde quería llegar, pero estoy firme. Todavía no tengo lo que yo quería tener, pero estoy firme. Firme. En el nombre de Jesús, estar firme. Firme. Tienes que ponerte firme en el nombre de Jesús. Firme. Con la armadura de Dios. Como dice la Biblia en Efesios capítulo 6, 11, 6, 13 y 6, 14. Estar firme. ¿Por qué? Porque en la vida espiritual de un cristiano hay momentos donde corremos y hay momentos donde defendemos. El correr es el conquistar y el estar firme es el defender lo que has ganado. Uno corre y gana y luego uno tiene que estar firme y defender. Así es la vida espiritual de un cristiano. Tienes que estar firme. Defiende tu posición. Defiéndela. ¿Cómo? En la oración, por fe, proclamando las palabras de la gracia del reino en el nombre de Jesucristo, atando al hombre fuerte, reprendiendo a esos poderes demoníacos, atando, como dice en Mateo capítulo 12, versículo 29, en Marcos 3, versículo 27, dice que nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte si primero no la ata. Pregunta, ¿se pueden atar demonios? ¡Claro! ¿Por qué? Porque Jesucristo le dio ese poder a su iglesia. Mateo 16, versículo 18. Y todo lo que tú ates en la tierra, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 18, versículo 18. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. ¿Podemos resistir a los demonios? ¡Claro! ¿Podemos vencer? Por favor, ¡claro! Porque aquel que está en nosotros es más grande. ¿Quién es el que está en nosotros? Es Dios, el Espíritu Santo. Porque quiero que aprendas una cosa. Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo. Espíritu Santo, Dios en nosotros. Nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, como dice en primera carta de Corintios 2:12. No, sino hemos recibido el Espíritu de Dios.
En el nombre de Jesús. Hay momentos donde tenemos que estar firme. No te dejes quitar, no te dejes empujar, no te dejes desarraigar lo que has ganado. Te ha costado mucho esfuerzo llegar donde llegaste. Ha sido difícil para ti llegar a donde llegaste. Por eso tienes que estar firme. En la casa, en el trabajo, en el matrimonio, en la familia, en todo lugar. Firme en el nombre de Jesús. Y le puedes decir a la circunstancia, a lo mejor no he alcanzado lo que me hubiera gustado alcanzar, pero estoy firme. No tengo lo que quería tener, pero por lo menos estoy firme. 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 Pero es interesante otra cosa. Como hemos leído en Hechos 20:24 y en segunda carta de Timoteo 4, versículo 7, ahí nos dice la Biblia que el apóstol Pablo tenía una carrera, una gran carrera. Y ahora oye lo que dice Hebreos 12, versículo 1. Es interesante, Hebreos 12, versículo 1 dice: por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera. Interesante. Hay momentos donde tenemos que estar firmes y hay momentos donde tenemos que correr en el espíritu. Cuando uno corre es para conquistar. Correr no significa huir. Cuando uno corre en la Biblia, no es para huir. Acuérdate lo que dice Santiago. Resistid al diablo y él va a huir. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: huye de la tentación, pero no del diablo. Del diablo no se huye. Al diablo se le resiste, se le reprende, pero de la tentación tienes que huir. Huye de la tentación, sí, pero resiste al diablo también. De la tentación uno tiene que huir, pero resistir en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, cara a cara a esos poderes demoníacos, decirle: yo y mi casa serviremos al Señor. Pero hay momentos donde tenemos que correr. Y aquí nos dice Hebreos 12, versículo 1, nos dice cómo tenemos que correr. ¿Cómo? Dice: despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso y del pecado. Momento. ¿Por qué hay una diferencia entre el peso y el pecado? La razón es porque todos nosotros sabemos lo malo que es el pecado. Despojémonos del pecado. Es algo que fácilmente comprendemos. Pero, perdona, ¿qué es el peso? El peso, el pecado que nos asedia. Esa palabra asedia en griego hoy, peristatos, describió una túnica larga que cuando uno corría se envolvía por los pies y uno tropieza. El peso y el pecado. Despojémonos del peso y del pecado. ¿Sabías que esa palabra peso en griego, onkos, también es la palabra que se usa para describir un tumor y una inflamación grande? ¿Pero qué significa un peso? ¿Qué puede ser un peso en la vida de un cristiano? Si yo pregunto ¿qué puede ser un pecado?, todos nosotros sabemos más o menos lo que es un pecado. Pero pregunta,
¿qué puede ser un peso en la vida de un cristiano que quiere correr la carrera de la fe? Cuando la Biblia habla de peso, no está hablando ahora de kilos, ni michelines, ni cómo perder kilos. No. Despojémonos de todo peso. ¿Qué puede ser el peso? El peso son cosas que no son pecados, pero sí tienen el efecto de un pecado. Un peso no es lo mismo que un pecado. Un peso puede ser algo que no haya ninguna ley, ningún versículo que diga que es malo, pero se puede convertir en algo malo. Por ejemplo, nadie tiene en contra nada que tengas un hobby, pero si el hobby requiere más tiempo que tu vida espiritual en leer la Biblia y en orar, entonces tienes un peso innecesario. Por ejemplo, si vas a un gimnasio o tienes otro hobby, si tú como cristiano pasas más tiempo en un hobby que en la palabra y en la oración, eso se ha convertido en un peso que no te permite correr a la velocidad que podías correr. Un peso pueden ser amistades que no te convienen. Un peso puede ser un estilo de vida que no te conviene. Nadie te va a prohibir a mirar la televisión, nadie. Pero si ese estilo de vida te lleva a que descontroladamente todos los días 4 o 6 horas estés mirando la tele, algo está mal. Algo está mal. Todo lo que requiere más atención que leer la Biblia y orar, eso es un peso. No es algo prohibido, no. Pero es algo que no te conviene. Es un peso innecesario. Por eso dice el Señor, hay tiempos de correr y hay tiempo de estar firme. Cuando estás firme, tienes que defender lo tuyo y tienes que reprender a todo poder diabólico. Pero cuando quieres correr, tienes que despojarte de todo estilo de vida que no te conviene para correr esta carrera a la cual estás llamado. Por eso dice el apóstol Pablo que estemos firme. Defiende tu posición, defiende tu casa, defiende tu vida, tu matrimonio, tu familia, defiende. Tienes que ponerte firme en el nombre de Jesús. ¿Hay tiempo de correr? Sí. Pero también hay tiempos donde uno tiene que estar firme. Y le tienes que mirar a esa situación a la cara y decirle, no te puedes imaginar lo que me ha costado llegar a donde estoy ahora. Y por eso no lo voy a dejar. Tienes que estar firme en tu fe, firme en tus creencias, firme en tu código morálico que tienes interior. Firme en el nombre de Jesús, firme con la armadura esa que en verdad es una persona, que es Jesucristo. Porque oye lo que dice la Biblia, cuando uno está firme. Dice la Biblia en 2 carta de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios le doy las gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Dios nos lleva en triunfo.
o como dice en griego, triumpeo, en el triunfo. Jesucristo es nuestro triunfo. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo vive. Por eso, hermano, hermana, ponte la armadura en el nombre de Jesucristo. Reprende ese poder, esa negligencia. Reprende toda esa pereza en el nombre de Jesús. Esa pereza espiritual. Dile, yo y mi casa serviremos al Señor. Queridos, es tiempo de tener un rompimiento. Abrir los cielos. Como dice Mateo 3:16, Marcos 1:10 y Lucas 3:21, que cuando Jesucristo oraba, los cielos se le abrían. Querido, ata al hombre fuerte, repréndele, ordénale que se aleje de tu casa, de tu vida, y dile, porque yo y mi casa serviremos al Señor.